Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos. Buenas noches, amigos, amigas. Sean bienvenidos en medio nuestro, la Iglesia de Jesucristo, la Sinagoga Ica. Les da la bienvenida en nuestro discipulado del día de hoy. Estamos en Marcos, ya dimos capítulo 1 y viene el capítulo 2. Saludos a mi esposito bello. Amén. Dios te bendiga, Amén. amor. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Bueno, sí. Ahí estamos. Miércoles de discipulado. Empezamos con el capítulo 2 de Marco, bastante bueno. Vamos a estar atentos. Pues busquen su Biblia, un lápiz, su cuaderno para tomar apunte allí, porque va a estar muy bueno este estudio. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar explicando, pues mi esposo, ¿no? En Marcos 2, el subtítulo del primer tema es Jesús sana a un paralítico. Luego nos va a explicar el llamamiento de Leví. Y por último, la pregunta sobre el ayuno. Amén. Damos gloria al Señor. Amén. Y bueno, vamos a dejar el espacio a mi esposo amado. Amén, amén. Dios te bendiga, amor. Bendiga. Ahora vamos a orar por ustedes. No te preocupes, que vamos a orar por todos los que están ahí. Pero queremos tratar de hacer estos estudios un poco más cortos, ¿ves? O sea, que el tiempo, que no sea tanto el tiempo, ¿ves? Porque muchas personas de verdad o sea, lo que queremos es transmitir el mensaje que es el estudio y orar por los que estén conectados. Dios te bendiga, mi hermana Gladys, Dios me la bendiga, y por las personas que nos han comunicado que tienen una necesidad. Y hay mucha necesidad en el pueblo de Dios y queremos orar todos los días. Siempre oramos constantemente. Estamos orando por todas las peticiones que ustedes nos hacen. Ahí las tenemos en ayuno y oración. Y oramos constantemente por tu necesidad. Y hemos visto la grandeza y la gloria de Dios reflejada en toda la atención que pone el Señor en cada oración que hacemos. Hemos visto cómo el Señor se manifiesta de una manera sobrenatural. Dios te bendiga, mi hermana Sucia, alabado sea el Señor. Bueno, entonces empezamos, amado hermano. Empezamos sin más que añadir. Vamos a comenzar con este hermoso estudio. Empezamos ya con el capítulo 2. Este es otro capítulo rebosante, amado hermano, de acción, porque este evangelio de Marco es completamente lleno de actividades y de acción de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una continuación del capítulo anterior, ¿no? Con cuyo final el texto original le conecta naturalmente, permitiendo seguir la secuencia de actividades, amados hermanos, incesante de nuestro Señor Jesús y por supuesto de sus discípulos. Y comenzamos leyendo el verso 1 del capítulo 2 que dice: entró Jesús otra vez. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ahora, vemos que después de unos días Jesús entró al pueblo de Capernaum. Anteriormente había trasladado su centro de actividades desde su hogar en Nazaret a Capernaum. La suposición más probable es que este pueblo, amado hermano, siguió siendo el centro de actividades del ministerio de nuestro amado Señor Jesús durante los 3 años que estuvo en la tierra. En el capítulo anterior y después del incidente con el leproso, le vimos retirarse a un lugar desértico. ¿Por qué? Porque le había dicho a este leproso que había sanado, que no debía de decir, o sea, no le obedeció.
a la indicación que le dio el Señor de mantener en secreto el milagro que le había hecho Jesús, ¿no? Sino que lo había divulgado, no aguantó y lo divulgó, pues el secreto, no obedeció al Señor. En consecuencia, las multitudes, amado hermano, le apresionaban y Jesús no podía llevar a cabo su obra. Esta es una de las varias razones, amado hermano, por las cuales el Señor no vino a esta tierra simplemente como hacedor de milagros. Eso no era el objetivo de nuestro amado Señor Jesús. Él no quería que le identificaran por esa característica, amado hermano. Ahora, una de las razones por las cuales no quería que aquel hombre sanado y otros también, ¿no?, contasen los milagros que él realizaba, que nuestro Señor realizaba, era que él había venido al mundo, amado hermano, a llevar a cabo un ministerio espiritual. Había venido, amado hermano, a morir en una cruz por los pecados del mundo. Aquella clase de publicidad oscurecía el evangelio. Ahora bien, cuando regresó, se difundió la noticia de que estaba en la casa. Evidentemente, amado hermano, se trataba de una casa determinada, ¿no? Lo cual plantea la pregunta, ¿no? Nos hacemos de cuál era la casa mencionada en el capítulo anterior. En el primer capítulo, amados hermanos, se nos dijo que después de haber estado en la sinagoga por la mañana, entró en casa de Simón y Andrés. Ahora, esto nos llevaría a creer que cuando los que traían al paralítico quitaron parte del techo de la casa, el escritor se refiere al techo de la casa de Simón Pedro. Ahora, nosotros, ¿no?, nos resulta difícil imaginarnos a una persona del carácter fuerte, amado hermano, de Pedro, en una actitud dócil y apartándose a un lado para permitirle a aquellas personas, a aquellos hombres, hacer tal cosa en su propia casa. Pero la cuestión es que se corrió la voz de que el Señor había regresado a Capernaum y que se encontraba en la casa de Simón Pedro. Se preparaba el escenario, amado hermano, para un próximo incidente. Y esto lo podemos seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo la Biblia en el capítulo 2, verso 2. Dice así: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Alabado sea el Señor. El ministerio de nuestro amado Señor Jesús era predicar la palabra de Dios. Y ese es el énfasis, amado hermano, que pensamos debiera tenerse en la actualidad. Es un énfasis en la palabra de Dios sobre la integridad e inerrancia o ausencia de errores en la palabra de Dios. Ahora, mi oración personal en relación a este tema es: oh Dios, dame más confianza en tu palabra. ¿Sabes algo, amado hermano? Yo sé lo que esa palabra está haciendo hoy en muchas vidas y corazones. Así como sé muy bien lo que ha hecho por mí. Por todo ello, amado hermano, concluyo que yo debería tener aún más confianza en esa palabra de la que la tengo en este momento. Sinceramente hablando, a veces me pregunto, amado hermano, si va a tener alguna influencia en mi corazón o en mi vida. Tengo que confesarte algo.
que no tengo la fe, amado hermano, que debiera tener. Debemos recordar siempre que esta es la palabra de Dios. Sus efectos, amado hermano, fueron bien descritos por Dios en el libro de Isaías. Y vamos a ir un momento, por favor, al libro de Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías y vamos a ir al capítulo 55. Y vamos a leer el verso 11. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué tremendo, ¿no, amado hermano? Tremendo mensaje. Así que para nosotros es toda una confirmación y un motivo de agrado que el Señor estuviese predicando a aquellas personas la palabra de Dios. Ahora, nuestra atención se dirige hacia otro grupo. Era una pequeña delegación de 5 personas, alabado sea el Señor. Habían llegado por el polvoriento camino que pasaba por Capernaum, ¿no? Vamos a leerlo en el capítulo, en el versículo 3 y 4. Marcos. Alabado sea el Señor Jesús. Ya va, que me fui de Marcos. Vámonos con Marcos otra vez. El capítulo 2 de Marcos. Vamos a leer versos 3 y 4 que dice así: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Alabado sea el Señor. Entonces vinieron a traerle un paralítico, dice la Biblia, y era llevado entre 4, uno por cada punta. Y como no pudieron estas personas acercarse a él a causa del gentío, levantaron, amado hermano, el techo encima de donde estaba nuestro Señor. Y cuando habían hecho una abertura en el techo, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Qué tremendo, ¿no? El aspecto que tenían los miembros del recién llegado, amado hermano, del recién llevado grupo, capta nuestra atención. Un hombre estaba enfermo de parálisis y por sí mismo nunca hubiera podido llegar hasta ese lugar, hasta allí donde llegó, porque yacía en una camilla. Los 4 venían sosteniendo los extremos de la camilla. Pero una vez, amado hermano, llegado a la casa, no podían entrar a causa de la multitud, que bloqueaba las puertas, las ventanas, no podían entrar por ningún lado. Había muchas personas. Así que comenzaron una tarea de levantar el techo encima de donde estaba Jesús. Y por allí descendieron. Por ahí llegaron ante Jesús. Y debieron, por supuesto, avergonzarse, amado hermano, por haber perturbado la reunión, ¿no? Por supuesto. Aunque no sabemos qué estaba enseñando nuestro amado Señor Jesús en ese momento, imaginémonos el impacto producido por los numerosos asistentes a aquella reunión, bruscamente interrumpida por estos hombres, ¿no? Pero estoy casi seguro de que el Señor debe haberlo mirado y sonreído, amado hermano. Vamos a ver qué dice el versículo 5. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Alabado sea el Señor. ¿La fe de quién? Nos preguntamos, ¿no?
fue la fe de aquellos hombres. Esto, amado hermano, me hizo hacerme muchas preguntas, ¿no? Mucho tiempo estuve haciéndome muchas preguntas en mi mente, ¿no? Leyendo este versículo. Cada vez que leía este versículo, me hacían más interrogantes, venían a mí. Me parecía que era la fe de estos hombres la responsable de que aquel paralítico fuese salvado. Al haber Jesús pronunciado las palabras, tus pecados te son perdonados. Pero a medida, amado hermano, que continué estudiando este incidente, me di cuenta de que no fue la fe de ellos la que les salvó. Alabado sea el Señor. Resulta maravilloso tener una madre piadosa, pero tú no vas a ir al cielo por estar aferrado, amado hermano, a los brazos de tu madre. Eso tenlo por seguro. Igualmente, es magnífico tener un padre fiel, pero la experiencia religiosa de tu padre no te va a salvar. Tú mismo, amado hermano, tendrás que ejercer fe. Tú mismo tendrás que ser el que crea. Alabado sea el Señor. Al examinar esta escena más de cerca, comprobamos, amado hermano, que no fue la fe de aquellos 4 la que salvó a aquel enfermo. Es cierto que fue la fe de ellos la que le trajo al lugar donde pudo, amado hermano, escuchar al Señor Jesús. Donde el Señor Jesús le pudo predicar y plantearle muchas cosas. Quien trató con él individualmente a nivel personal. La frase, viendo Jesús la fe de ellos, se refiere a su fe al traer a Jesús al paralítico. Ahora, cuando él vio esta actitud, amado hermano, entonces se ocupó personalmente de aquel hombre diciéndole, tus pecados te son perdonados. Ahora bien, pensando en las personas que en la actualidad profesan el cristianismo, creo que necesitamos, amado hermano, disponer portadores de camillas. Es decir, de hombres y mujeres con esa medida de fe para salir a buscar y atraer a aquellos que no son salvos para que puedan oír el Evangelio de Cristo. Hay muchas personas hoy en día, amado hermano, que están sufriendo los efectos de la parálisis del pecado. O están paralizados por la indiferencia o por prejuicios, tantas cosas, amado hermano. Hay muchísimas personas que no van a acudir a una iglesia o a ningún otro lugar donde se predique el Evangelio. A menos, ¿tú sabes qué, amado hermano? Que otro que tiene una verdadera fe le traiga a Jesús. Ahora, eso es lo que hicieron estos 4 hombres, amado hermano. La fe para traer a aquel pobre hombre a escuchar al Señor Jesús. Para que él pudiese atenderle personalmente y finalmente decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿sabes algo? Este incidente traería reacciones, por supuesto. Vamos a leer los versos 6 y 7. Dice así. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Alabado sea el Señor. Allí estaban también los enemigos, que no expresaron, por supuesto, su desaprobación, sino que simplemente lo pensaron.
En sus razonamientos y en cuanto a su primera pregunta, estaban equivocados, pero estaban acertados en su segunda pregunta. Este hombre no estaba hablando blasfemia, amado hermano, pero era cierto que solamente Dios podía perdonar pecado. Ahora bien, ten en cuenta que ningún juez tiene derecho a perdonar a un criminal. Su responsabilidad única es aplicar la ley. Ahora, Dios es el gobernador moral del universo y Él tiene que defender sus propias leyes. Él no puede quebrantar esa ley porque Él es justo. Habiendo creado las leyes, las obedece y sus leyes son inexorables, amado hermano. No pueden ser cambiadas y por ellas tú y yo, amado hermano, resultamos culpables ante Dios. Ahora, necesitamos el perdón. Necesitamos el perdón de nuestros pecados y Él sí perdona. Nunca cometamos el error de pensar que Él nos perdona porque tiene un gran corazón. Él nos perdona porque Cristo, amado hermano, pagó el castigo por nuestros pecados. Por eso, el Señor no estaba pronunciando blasfemias, porque Él era y es Dios. Alabado sea el Señor. Él podía perdonar pecados, porque vino, amado hermano, a esta tierra para traer la salvación para ti y para mí, amado hermano. Para el hombre que sufría de parálisis y para todos aquellos que se encuentran en esa misma condición. Vamos a continuar leyendo el verso 8 que dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que caminaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Alabado sea el Cristo. Aquellos hombres, amados hermanos, no hallaron, más bien lo pensaron interiormente. No dijeron nada. Ellos solamente lo pensaron. El trato de expresar de expresar lo que sentían, pero ellos ya habían tenido, sin esta necesidad de expresar estas cosas, ellos ya habían tenido un enfrentamiento con nuestro Señor y resultaron perjudicados, ¿se acuerdan? Así que en esta ocasión, más bien decidieron que lo más prudente era permanecer en silencio. No dijeron nada, solamente pensaron. Y así lo hicieron. Ahora, en el versículo que vamos a leer ahora, el Señor les hace una pregunta. Vamos a leer el verso 9. Dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Alabado sea el Señor. ¿Sabes algo? Ellos no iban a contestar en absoluto a esa pregunta. Estaban callados. No querían abrir la boca. Y ya que permanecían en silencio, Él aún iba a ocuparse de ellos, amado hermano. Y sabía lo que estaban pensando, amado hermano. ¿Saben que el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, verso 25, vamos a leerlo? Juan 2:25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
Aquí, amado hermano, podemos notar que Él no necesitaba, nuestro Señor no necesitaba ser informado acerca de nadie, pues Él mismo conocía el corazón de cada uno. Entonces, el Señor Jesús le puso en una situación difícil con la siguiente pregunta. ¿Era más fácil perdonar los pecados de aquel hombre o hacer que se levantase y caminase? Aunque ellos, amado hermano, no respondieron, estoy seguro de que habrían dicho simplemente que lo uno era tan difícil como lo otro. Solo Dios, amado hermano, podía hacerlo. Esta respuesta era correcta. Y es por eso que el Señor Jesús le dijo al paralítico, toma su camilla, tómela y ande. Jesús continuó diciéndoles en los versículos 10 y 11, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sabe que un antiguo comentarista, amado hermano, estuve buscando por allí, ¿no? Un antiguo comentarista de la Biblia, dijo que la razón por la cual Jesús le dijo al paralítico que recogiese su camilla y se fuera andando, fue que aquel enfermo, amado hermano, que había sido sanado, no tendría una recaída. No estaría ya más sobre aquella camilla, amado hermano, porque a partir de aquel momento ya no la iba a necesitar más. Porque caminaría normalmente como los demás hombres. Ya no necesitaría esa camilla. Cuando nuestro Señor sanó a alguien, lo hizo bien y completamente, amado hermano. Alabado sea el Señor. Verdaderamente, los versículos 13 y 14 de este evangelio de acción, aquí podemos ver, amado hermano, un milagro que resultó en una acción inmediata. Alabado sea el Señor. Dicen los versos 13 y 14, después termina, ¿no? Diciendo el verso 12, alabado sea el Señor. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y gloriaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amado hermano, ¿sabes algo? El Señor todo lo termina excelente. Es excelencia en todo lo que hace. Continuamos leyendo el verso 13 y 14 y dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Verdaderamente, este evangelio, amado hermano, de acción es continuo. Y aquí podemos ver que los milagros resultan de acción inmediata. La reiteración con que el escritor utiliza la conjunción y enfatiza, amado hermano, la incesante actividad y la continuidad inmediata de todo lo que hacía el Señor inmediatamente después. Se puede ver la acción continuamente. En situación, el Señor no se frenaba, no paraba. Y aunque estos versículos no nos describen un milagro, vemos el movimiento
que caracteriza a este evangelio, ¿no? De acción inmediata. Este es el llamamiento que Jesús le hizo a Leví o a Mateo. A propósito, amado hermano, Mateo pertenecía a la tribu de Leví. Resulta sorprendente que perteneciese a la tribu de los sacerdotes. Y aquí le vemos convertido en un recaudador de impuestos o publicano. O sea, es sorprendente, ¿no? Dicho sea de paso, esto nos recuerda los interrogantes sobre las 10 tribus perdidas de Israel, que en realidad no están perdidas, amado hermano. Aquí tenemos uno de los muchos casos en que un individuo pertenece a una tribu que no era de Judá. En este caso, era de la tribu de Leví y se convirtió en uno de los discípulos de nuestro amado Señor Jesús. El Señor le llamó en este extraordinario incidente. Puede que recuerdes que Mateo, en su evangelio, amado hermano, no nos dijo nada sobre el hecho de que ofreció un gran banquete. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Mateo? Aquí no nos dijo nada del gran banquete que Leví le hizo a Jesús, al que invitó a algunos de sus amigos, y los únicos amigos que él tenía eran, por cierto, pecadores, amado hermano. Vamos a leer los versos 15 y 16, que ahí lo dicen todo. Dice así: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, por supuesto de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Has observado, amado hermano, que se repite hasta 3 veces la declaración de que los invitados eran recaudadores de impuestos y pecadores? Aparentemente, en la lista de invitados no había ningún hombre calificado como bueno. Nadie, amado hermano, nadie perteneciente a la élite de la ciudad estaba presente en aquella casa. Observemos que los recaudadores de impuestos o publicanos ocupaban los primeros lugares en la lista de los pecadores. Ahora bien, veamos la reacción de Jesús en el verso 17. Dice así: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amado hermano, aquella fue una gran respuesta de nuestro amado Señor Jesús. Nadie llamaría a un médico si todos se encontraban bien. ¿Para qué hace falta un médico si todos están sanos? El médico solo viene para atender al enfermo. Ahora, el Señor Jesús afirmó que Él no había venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. El motivo por el que dijo estas palabras nuestro Señor Jesús, de hecho, en aquel lugar, amado hermano, solo se encontraban pecadores. En aquel día solamente había allí una clase de personas, amado hermano. De ninguna manera había allí algún justo, pero los fariseos pensaban que ellos sí eran justos. Ahora, vamos a pasar al próximo párrafo y leamos el verso 18, que dice así: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron
y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y sus discípulos no ayunan? Es que sabes algo, amado hermano. Ellos estaban bajo la ley, pero de acuerdo con la ley, el Antiguo Testamento solo ordenaba el ayuno para todos los judíos solo en el día de expiación anual, como un acto de arrepentimiento, por supuesto, ¿no? Pero los fariseos, amados hermanos, como siempre, ellos promovían ayunos voluntarios y muchas cosas más. Ahora, tenían ayunos voluntarios cada lunes y jueves, como un acto de piedad que ellos hacían, ¿no? Lo que había dado a su pueblo eran 7 fiestas, y no todos estos días de ayunos añadidos por los fariseos. La respuesta de Jesús comienza en el versículo 19 y 20. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Dice así: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Alabado sea el Señor. O sea, amado hermano, del mismo modo que era inapropiado que los acompañantes del novio ayunaran en presencia del esposo, lo cual era una expresión de tristeza, también era inapropiado, amado hermano, que los discípulos de Jesús ayunaran con tristeza, mientras que Jesús estaba con ellos. En otras palabras, amado hermano, lo más importante era tener una relación, una comunión con nuestro amado Jesús, un compañerismo con Él, antes que ayunar. Y lo mismo, amado hermano, sucede hoy. Una cosa es tener una fachada de religiosidad, y otra distinta, amado hermano, muy distinta, es amar al Señor Jesús y disfrutar de su compañerismo y amistad. Ahora bien, para finalizar nuestra lectura de este día, el día de hoy, este estudio, vamos a leer los versos 21 y 22, que dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Qué tremenda esta palabra del Señor Jesús, ¿no? El Señor les estaba presentando, amado hermano, dos ilustraciones. Dos ilustraciones muy evidentes, amado hermano, sobre esta nueva vida de amor y compañerismo con Él, con el mismo Señor Jesús. Les estaba diciendo prácticamente que no había venido para dar brillo a la ley, ni para añadir nada al sistema de la ley de Moisés, ni para agregar refinamiento o un sistema desarrollado. Él había venido, amado hermano, para realizar algo nuevo, completamente nuevo. No había venido para remendar un vestido viejo, sino para proporcionar nuevas vestiduras. En la antigua época, bajo la ley, el ser humano, amado hermano, trabajaba, realizaba obras que, figurativamente hablando, eran como un viejo vestido comido por polilla.
Nuestro Señor vino a este mundo, amado hermano, para proveer un nuevo manto de justicia que desciende sobre un pecador cuando cree y confía en Cristo como su Salvador. Este manto, amado hermano, de justicia que le cubre, le permite estar ante la presencia de un Dios todopoderoso. Esta es la gloriosa y maravillosa verdad, amado hermano, que nuestro Señor está exponiendo aquí en este momento. Debe quedar claro que nuestro Señor no vino para extender, propagar o proyectar la ley. Las obras o prácticas religiosas, amado hermano, del sistema del Antiguo Testamento. Él vino, amado hermano, para presentar algo realmente nuevo. Y todo nuevo sería el hecho de que Él moriría por los pecados del mundo. El vino nuevo se echa en los odres preparados para el vino nuevo. Y un vestido nuevo ha de ser colocado, amado hermano, en una nueva persona. Y aquel manto de justicia es colocado sobre alguien, amado hermano, oye bien, que por medio de la fe se ha convertido en un hijo de Dios. Ahora, tú puedes ser un hombre nuevo, esa mujer nueva. Y solo Dios, amado hermano, puede, por su espíritu, efectuar esa transformación. Si tú estás dispuesto a aceptar personalmente su obra de amor, gracia y redención en la cruz, como dijo el apóstol Pablo, amado hermano, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, que dice así, vamos a leerlo. Segunda de Corintios, alabado sea el Señor, capítulo 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que está unido a Cristo es una nueva criatura, es una nueva persona. Las cosas viejas, amado hermano, pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No hay mayor verdad que esa. Hay que nacer de nuevo, dice el Señor Jesús. Hay que nacer de nuevo en espíritu y verdad. Busquemos, amado hermano, la presencia del Señor en nuestras vidas para que podamos ser transformados con el poder de Dios. Y con esto terminamos hoy. Oremos. Llamo a mi esposa para orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias, Dios, por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por este estudio, Señor. Síguenos ayudándonos, Señor, y llenándonos y revelándonos verdades, Señor, a nuestra mente, siendo transformados con el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, amados hermanos, por cada uno de ustedes, por la necesidad de mi esposa. Voy a orar. Yo voy a cantarle una alabanza mientras mi esposa ora al Señor. Amén, amén. Padre eterno, hoy te amamos más y más, dependemos de tu gracia y tu bondad, tu palabra viva y eficaz, el lumbrera a nuestro caminar bajo tu sombra habitaré.
solo alguien. ¿Y qué será? Gracias, Dios. Refugio seguro de mi alma. Damos gracias a Dios por su palabra. Derramaré mi corazón. Decimos al Señor, glorificamos el nombre de Ante Jesús. el Hijo de Dios. Ante el Hijo de Dios. Padre, grandemente te pido, Señor Jesús, por mi hermana Susy Velázquez, Señor. Salvación y Señor, bendícela de gran manera en el nombre de Cristo, Padre. mi escudo y mi Ayúdala, gloria. Espíritu de Dios. Los planes que ella tiene están puestos en tus manos, Señor. La salvación. Gracias, Padre Santo. Gracias por su vida, gracias por su familia, por sus hijos, sus nietos, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, para usarla, para hacer, Señor Jesús, en los cielos tesoros, Padre amado. Gracias, mi Señor. Bendícela cada día más, en el nombre de Jesús. Bendice grandemente a nuestra hermana Gladys Loli Suárez, en el nombre de Cristo. Su hija está saliendo de viaje, Padre amado. Permite, Señor, que llegue en bendición a Chile, que llegue en paz. En el nombre de Jesús, tú dirígela, Señor, tú guárdala, Padre, en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que mi hermana Gladys esté sana en el nombre poderoso de Cristo. Ayúdala, Señor. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por todo lo que haces por ella, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Padre amado. Solo tú, Señor, puedes hacer las cosas. Solo tú, Padre, puedes cambiar nuestro lamento en baile, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Clamamos, Padre, una vez más por nuestra hermana Ruth Ormeño, Señor. No nos cansamos, Padre, de pedirte por nuestra hermana. Sé que en tu misericordia, Padre, y en tu gran amor que le tienes a ella, tú nos escuchas, Padre. Porque hay un pueblo clamando, Señor, por su salud, por su paz, por su bendición, para sus hijos, para su esposo, para su vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú la vas a hacer aún más fuerte, aún más feliz, aún más gozosa, aún más llena de tu Santo Espíritu, aún más de ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Sé tocando tú los corazones a favor de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Sé tú ayudándola, Padre eterno, en todo, Señor. Sé tú abriendo puertas de bendición sobre su vida, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, por la vida de nuestra hermana Ruth, en el nombre de Cristo, Señor. Clamamos, Señor, por nuestra nieta Ablé Casimiro, Señor. Clamamos para que tú, Señor, seas sanándola, seas bendiciéndola en el nombre de Cristo, seas llenándola de ti, Señor. Ella te pertenece en el nombre de Cristo. Bendice, Señor, a sus padres, Brian, y a su esposa, Señor, Cecilia. Guárdalos, fortalécelos y ayúdalos en el nombre de Jesús, Padre Santo. Padre, bendice, Señor, a Dampier Casimiro. Bendice, Señor, a Francis Casimiro y Ashley Casimiro. Guárdaslo y líbralos del mal y del peligro en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a Stephanie Barrial, a su esposo Nicolás. Guárdalos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Bendice, Señor, a nuestra hermana Ethel, a su familia, Padre amado, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre Santo, nuestra hermana Margot. Cuídala y protégela, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestra hermana Elcita Ormeño. Ten misericordia de ella, Padre, en el nombre de Cristo.
Guarda a sus hijos y ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Qué misericordia, Padre Santo, nuestra hermana Tania. Sánala, mi Dios, en el nombre de Cristo, Señor. Dale salud a nuestra hermana Tania y ten misericordia de ella en el nombre de Jesús. Padre, aquí está nuestra hermana Iliana Hinojosa. Señor, clamamos por nuestra hermana Iliana, Padre, para que tú la fortalezcas, le des sabiduría, la guardes, la ayudes en el nombre de Jesús. Bendice a su esposo, bendice a sus hijos, Padre amado, en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por tu grandeza y misericordia. Bendice grandemente también a nuestra hermana Rosa Pariona, a nuestra hermana Ana Pariona, Padre amado, en el nombre de Jesús. Llénalos de vida, llénalos de salud, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Ten misericordia, Señor. Clamamos por el Perú, Señor, para que bendigas al Perú, Padre. Clamamos por la paz de Israel, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, por Venezuela, para que seas tú bendiciendo a Venezuela, Padre amado, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, por nuestro amado pastor Moisés Barrial, para que sea guardándolo, bendiciéndolo, cuidándolo, librándolo de todo mal en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu poder. Bendice grandemente a nuestra hermana Rosita Cosío, Señor. Ayúdala, Padre amado. Ayuda a su esposo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Bendice a nuestros vecinos, Señor. Cuida a nuestros vecinos, Padre, en el nombre de Jesús. Llena esta casa de tu gloria. Llena esta casa de tu amor. Llena nuestros hogares de tu presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Alabado sea Cristo. Gloria a nuestro Señor Jesús. Alabado sea Cristo Jesús. Amén. Nuestra hermana Susi dice, gracias por la vida de tus hijos, aumenta la fe de los incrédulos y tráelos a tu presencia, Señor. Amén. Amén. Gloria a Nuestra Dios. hermana Liliana Hinojosa dice, gracias, bendito Señor, por tu infinita misericordia. Alabado sea Aleluya. Cristo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias a Dios. A Dios le debemos todo, todo, todo le debemos al Señor. Amén. Por misericordia somos salvos, no porque nos lo merezcamos, es por su misericordia, por su amor. Ay, Dios, gracias a Dios. Mi alma alaba al Señor, gloria al Señor Jesús. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Nos despedimos. De verdad que este estudio está tremendo. Nos vemos el próximo miércoles. El viernes vamos a estar orando por ti. El viernes vamos a estar orando por ti. Necesitamos que nos dejes tus peticiones de oración. Déjanos por allí escrito tu necesidad, amado hermano, que queremos orar por ti. Nosotros nos gusta. Es algo que nos llama, no sé cómo expresarlo, pero nos gusta orar porque vemos las bondades del Señor manifestándose cada vez que clamamos a Él. Queremos que tú recibas esa bendición.
Queremos orar por ti. En el nombre del Señor, déjanos allí un mensaje, comparte el video, es una manera de evangelismo. Invita a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos, a que se agreguen a estos discipulados, para que conozcan la palabra de Dios, para que conozcan el Dios verdadero, al verdadero Padre eterno, para que lo conozcan. Que nosotros hacemos aquí estudio de la palabra, es pura palabra, amado hermano. Nosotros no somos religiosos. Nosotros somos bíblicos, nosotros nos gusta leer la Biblia, nos gusta buscar la presencia del Señor para que el Santo Espíritu de Dios nos oriente, nos dé dirección, para nosotros dejarles a ustedes simplemente esa comezón así de que quieran saber más, de que ustedes también puedan leer la palabra de Dios y el Señor les pueda revelar más cosas, muchas más cosas. Dice la palabra de Dios que hay tantas cosas que el Señor tiene para nosotros, que hay muchas cosas más que todavía no han subido al corazón del hombre. No te quedes con solamente lo que nosotros te decimos. Lee la palabra y llénate de su Santo Espíritu. Amén. Nuestra hermana Liliana Hinojosa pide oración por su salud. Dice, pastores, oración por la salud de mi esposo. Amén, amén. Estaremos orando, mi hermana Liliana, por su esposo para la gloria de Cristo. Estamos orando por Armando desde ya tenemos tiempo. Siempre oramos por Armando, mi hermano. Siempre lo tenemos en oración. Y por ti también. Dios me lo bendiga a todos. La hermana Susi habla que Cristo vive en nosotros, sus hijos. Y la hermana Ruth dice, Dios es bueno y misericordioso. Te amamos, hermana Así Ruth. es. Te amamos bastante. Nos despedimos con el victorioso. Dios me lo bendiga a todos. El Dios te victorioso. bendiga, hermana Ruth. Saludos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga, mi esposa. Nos despedimos con el victorioso entonces. El victorioso vive en mí. Victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré. Aleluya. Celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré Sí, Señor. y danzaré. Aleluya. Celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Es del Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios me los bendiga. Los amamos, mis hermanos.